Mujica, ¿no? Que fue un hombre controvertido, claramente, pero que hizo un aporte fenomenal, yo diría al Uruguay y a la región, ¿no? Un hombre que no tuvo afán de revancha. Y eso, me acuerdo que lo hablábamos con él, también con el presidente Sanguinetti, ¿no? Que decía, mire, Mujica fue un mal, el gobierno fue un desastre. Mujica decía lo mismo, ¿eh? Dice, mi gobierno, yo quedé en deuda con todo. Pero el aporte que hizo Pepe, decía Sanguinetti, fue clave porque el país se pacificó. Teníamos que pasar esa prueba de agua, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlo el 7 de noviembre de 2021, fue una de las últimas entrevistas. Para TN Canal 13 fue la última entrevista, creo que para acá. Nos había dado una entrevista acá en Rivadavia en 2020, que debe estar archivada por allí, en la época de la pandemia, y después para TN Canal 13 ya no hubo más notas. Este es un breve fragmento. Su casa es de una austeridad. Prefiero usar la palabra sobriedad. Sobriedad. ¿Sabe por qué? Porque allá en Europa la pusieron de moda la austeridad. Parece que dejar a la gente sin trabajo es una política austera, ¿vio? ¿Sí? Se ajuste, no. Prefiero la palabra sobriedad más sencilla. Vivir con lo necesario, pero liviano equipaje, como decía Machado en su poema. Pero no es por sacrificio o por una mentalidad de cartujo. No, es por comodidad. La comodidad de las cosas simples y sencillas, que económicamente no significan un gran esfuerzo y que me deja por eso tiempo libre para hacer las cosas que me gustan. El poder no lo cambió. El paso por el poder a usted no le cambió esta forma de vivir. No, yo en los años que estuve en la presidencia seguí viviendo acá. ¿Por qué no fue a la casa de gobierno? No, porque es complicarme la vida. 4 pisos para tomar un tete es como una expedición. No. Y tener que ir llamando gente que lo sirve y esto y lo otro. Eso no es comodidad, eso es complicarse para el bombo. En mi manera de ver. Ahora, yo no juzgo a nadie. Tengo amigos de todas las clases sociales y que viven, y yo los respeto. Yo soy rico. ¿Se siente rico? Sí, tengo compañeros, tengo amigos, en pila. Y naturalmente, como cualquier hombre que ha luchado, debe tener gente que me tiene bronca y todo lo demás. No importa. Pero son muchísimos los amigos que tengo. Y más que, ¿qué puedo pedir? Bueno, es conmovedor, ¿no? Pablo Cohen, un gran amigo, un periodista talentosísimo, joven, es escritor, además es el gerente periodístico del canal BTV, que es el canal de noticias más importante de Uruguay, y es el último, ¿no?, que lo entrevistó a Mujica, autor del libro Los Intomables. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bella mañana. Bella mañana, Nelson, es un enorme placer estar con vos y te mando un abrazo enorme a vos, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, obviamente estamos todos conmovidos porque hay una persona, uno podía discrepar o no con Mujica y era absolutamente querible. ¿Qué representó Mujica, no para la política, sino para el Uruguay, Pablo? Nelson, perdón, se cortó la segunda parte de la pregunta. Te preguntaba, ¿qué significó para el Uruguay Mujica, ¿no? Incluyendo los que lo querían, los que no. ¿Qué dejó? Que si vos tuvieras que decir, mira, para el Uruguay representó esto. Mira, para mí Nelson dejó un legado extraordinario que tiene que ver con lo que hizo no como presidente, no como guerrillero, sino como expresidente. Mujica unió al Uruguay. Mujica mostró que sin abandonar los ideales se podía, desde la élite política, volverse pragmático. Un líder podía abrazar la democracia republicana y decir, señores, soy de izquierda, soy popular, pero no soy populista, soy democrático, no creo en ningún autoritarismo, en Venezuela se tortura gente, y yo me parezco a Lula, no me parezco a los Kirchner, no me parezco a Maduro. Dejó un legado de paz, de falta de rencor, de falta de odio, de concordia republicana,
profunda de ideales de izquierda, pero hermanados a la tradición uruguaya del liberalismo político y de la república. Entonces creo que eso es lo más importante que deja. Amelia, dale. Sí, Amelia te pregunta. Yo coincido plenamente con todo lo que decía Nelson y vos acerca de la imagen. Me gustaría pensar en cuáles fueron los puntos más controversiales que ha tenido. ¿Es acaso, por ejemplo, todo lo que hizo con el tema de la ley de marihuana o tiene que ver con los temas económicos? Porque yo recuerdo a un Mujica que proyectó la economía de Uruguay 20 años para adelante, al estilo japonés, algo único en América Latina. Él abrió mercados para Uruguay que Uruguay no tenía. ¿Cuál fue la controversia más grande que tuvo Mujica en su gobierno? En su gobierno, su gobierno fue muy uruguayo, no fue un gobierno revolucionario, fue un gobierno con símbolos fuertes. Mujica, a diferencia de Tabaré Vázquez, no fue un gestor eficiente, ¿entendés? Sí. Pero sí fue un líder simbólico. Entonces, la aprobación por supuesto, la legalización de la marihuana, la aprobación del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, fueron muy importantes. Pero después siguió la tradición de la izquierda democrática uruguaya en economía. Lo que sí tenía una visión moderna del mundo, que la dice en el libro, ¿viste? Yo quedé helado cuando el tipo me dice, por ejemplo, Amelia, Nelson, para mí cuando era joven la liberación nacional pasaba por hacer la revolución y ahora la liberación nacional pasa por ser una democracia plena con equidad y ser un país desarrollado. Eso es la liberación nacional para mí hoy. Fíjate que el tipo siempre tuvo, más allá de si uno está de acuerdo o no con él como gestor, una mirada moderna del mundo. Y las controversias entonces pasaron. Pero yo creo que las controversias mayores fueron más que sus medidas de gobierno, sus años como guerrillero, ¿no? Pablo, buen día. Adriana Balaguer, ¿cómo estás? No se puede hablar del Pepe Mujica sin hablar de Lucía Topolansky, ¿no? Su mujer. Ayúdame a reconstruir un poco esa pareja política, esa pareja de poder. Bueno, muy lindo lo que decís, Adriana. La verdad es que cuando yo empecé el libro, la única condición que les puse, si ellos aceptaban hacerlo, era que fuera el primer libro de entrevistas a ellos dos juntos, a Lucía y a Pepe. ¿Por qué? Porque no era solo poner en valor a Lucía como la mujer que estaba detrás de Pepe, que ese es un lugar común, sino era poner en valor a una mujer que lo complementaba, que es muy distinta a él. Ella es, imagínate, una ingeniera precisa, estratégica, desconfiada, casi germánica, y él un caudillo romántico intempestivo, con temperamentos opuestos, y sin embargo él tenía una dependencia total respecto de ella, y ella tiene, porque la va a tener siempre, una devoción total respecto de él. Entonces era muy interesante, muy importante escuchar cómo se complementaban, porque además Nelson, Amelia, Adriana, la crianza de ellos fue distinta. Mujica nunca pasó hambre, nunca pasó situaciones extremas, pero tuvo una linda infancia, humilde, en un barrio obrero entre chacras. En cambio, Lucía proviene de una familia patricia del Río de la Plata. Ella desciende directamente de un hermano de Cornelio Saavedra. Entonces, ¿cómo esa mujer que pertenece a la clase alta rioplatense, digamos, abandona, nieta de un juez de paz, abandona sus comodidades para perseguir una idea seguramente equivocada en los medios, como dicen ellos, y se vuelve como él una asceta, ¿no? Que es lo que Nelson hablaba en ese fragmento tan lindo que reprodujo respecto de la austeridad o la sobriedad, como a él le gustaba decir. O sea, es imposible entender a Mujica sin entender a Lucía. A veces son dos en el libro, porque ellos son dos en la vida. Por eso Carlos Pagni habla en el prólogo de una vida dúo. Pero también te digo que son distintos y que esa, digamos, esa característica tan propia de ellos, que los hace únicos, en lugar de, digamos, de distanciarlos, los complementa y los enriquece.
Es muy importante que al lado del caudillo carismático esté una estratega. Pablo, ¿cómo te va? Alejandra Gallo te saluda, un gusto hablar con vos. Me quedé pensando, ¿no? Una pareja de compañeros de vida y de política tan importante que no ha tenido la suerte, la bendición de tener hijos. Y sin embargo que han dejado, por las razones que ellos mismos han contado, pero que sin embargo han dejado un legado muy importante no solo en Uruguay, sino en América Latina. Se me ocurre que Mujica, desde su impronta, como Sanguinetti desde la suya, en mi opinión y con todo respeto, han sido los presidentes uruguayos que más legado han dejado dentro y fuera de Uruguay. Han trascendido Uruguay como líderes latinoamericanos, marcando un rumbo republicano. No sé si coincidís vos con esto, ¿qué opinás? Sí, Adriana, muy interesante lo que decís. En realidad, yo te diría lo siguiente, una presidencia se puede evaluar a nivel simbólico por el legado que deja, que es un legado que se va consolidando con el tiempo y que tiene un montón de elementos intangibles, pero también se puede evaluar a nivel de la gestión. Entonces, a nivel de la gestión, vos tenés presidentes muy ejecutivos, ¿no? Por ejemplo, Tabaré Vázquez era muy ejecutivo. Total. Lacalle Herrera era muy ejecutivo. Ahora, a nivel del legado, de lo simbólico, sin duda que los dos líderes más importantes de Uruguay son Sanguinetti y Mujica. Y te voy a contar una característica interesantísima de ellos. Dale. Cuando Mujica, cuando los dos eran muy jóvenes, ¿no? Julio, yo hice un libro de entrevistas con Julio que se llama Habla Julio, y él me contaba lo siguiente. Él era ministro de un gobierno que después se volvió autoritario, porque Juan María Bordaberry dio un golpe de Estado, y ahí por supuesto Sanguinetti se fue. Bueno, pero siendo ministro de ese gobierno, luchó contra la guerrilla que vino a instalarse en el Uruguay. En ese momento no había dictadura. Quiere decir que fueron enemigos, no adversarios. 40 años después protagonizan un libro junto a Gabriel Pereira de diálogos, y son lo que Julio llama colegas amistosos, con enorme concordia, enorme fraternidad, y eso te habla mucho de la grandeza de ellos, del republicanismo de ellos, pero te habla mucho también de la tradición republicana uruguaya que los permea a ellos. Pablo, salvando las distancias, imagino que se vive algo similar para el uruguayo de a pie, para el pueblo uruguayo, de lo que vivimos nosotros hace un par de semanas, cuando murió el Papa, cuando murió Francisco. ¿Cómo lo toma el pueblo y cómo es ese día después, esa despedida, cómo es el velatorio, cómo lo llora el uruguayo que lo tuvo como referente, como presidente, pero que lo tiene también como emblema de cara a lo que deja para el futuro? Pienso en las generaciones que no vieron a Mujica presidente o que eran muy chicos, pero que toman ese mensaje, toman ese legado que vos marcabas hace un rato. Bueno, es interesante lo que preguntas, porque ahí hay dos dimensiones a mi juicio. Por un lado, la relación de Mujica con los jóvenes, que demuestra que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Mujica vivía en una chacra que Nelson conoció muy bien, que parecía salida de un cuento excéntrico de Juan Rulfo, más que la realidad, ¿verdad, Nelson? Sí. No era austero, no usé una buena palabra, no era austero, era pobrísimo. No, una buena palabra, podías haber dicho otra cosa. Pobrísimo, era pobrísimo. No pobre, pobrísimo, sí, dale. Deliberadamente pobre, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo tiene el don de la palabra, ¿no? Y es un caudillo carismático. Ahora, tiene el don de la palabra y es un genio de la comunicación, pero no se vale de algoritmos, no se vale de consultores políticos. Y además vive en una casa en la que no tiene WhatsApp, redes sociales ni teléfono. Eso es lo primero que hay que decir. Sin embargo, le llega a los jóvenes. ¿Por qué le llega a los jóvenes? Primero, porque tiene el don de la palabra. Segundo, porque tiene carisma. Y tercero, porque tiene, Nelson, algo que en la política de hoy falta: autenticidad. Vos a Mujica le creés, es el mismo
en cualquier circunstancia. Sí, off the record te puede decir algo más extremo o más gracioso que no te diría on the record, pero es el mismo, no tiene dos caras, ¿no? Entonces, la juventud se siente muy movilizada con Mujica, lo siente propio, por un lado. Y por otro lado, para terminar de contestar la pregunta, yo diría, tenemos que esperar unas horas, porque ahora a las 10 empezó la despedida de Mujica. Va a pasar por lugares fundamentales de su vida, por la presidencia, por el MPP que desarrolló y que convirtió en la fuerza política más votada del Uruguay, y va a terminar en el Palacio Legislativo. Y ahí Mujica se va a reencontrar con el pueblo. Y así como en el libro Los Indomables él dice que nunca vio una multitud despedir a un líder como la que despidió aquí a Luis Alberto Herrera, en la Argentina se puede empezar en otros ejemplos como Irigoyen o Perón, yo te diría que quiero esperar unas horas, porque me parece que ese encuentro entre el pueblo y Mujica va a ser conmovedor. Muy bien. Pablo Cohen, querido colega, un escritor uruguayo de nota, un director del canal de noticias más importante de Uruguay, una persona de una gran cultura, de una gran fineza y de una gran sensibilidad. Pablo, muchísimas gracias por habernos dado esta semblanza, ¿no?, de un hombre de la historia, José Pepe Mujica. Gracias a ustedes, Nelson. Un abrazo enorme a tu mesa, a tu audiencia y sobre todo un abrazo gigante para vos. Muchísimas gracias. Tres cosas que quiero marcar, porque hoy hubo algún tuit de uno de estos tuiteros del gobierno. Sí, el gordo Dan. ¿No? Que dijo uno menos. Uno menos. ¿No? Lamentable, ¿no? Lamentable. Mujica fue... el gobierno tampoco se... No, por supuesto. Especialmente porque el legado de Mujica, que fue un guerrillero tremendo, que tuvo esa gran escapada, ¿no es cierto?, de la prisión de Punta Carreta, que fue toda una operación cinematográfica. Fue un hombre al cual la dictadura lo castigó fuertemente y lo tenía en un aljibe. Lo tenían en un aljibe, lo metían a la mañana en un aljibe y lo sacaban del aljibe. Varios años. Totalmente. Así que es un hombre que pudo haber reaccionado con el odio. Y reaccionó, dejando atrás todo. Y, se preocupó por darle asistencia médica al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que había ordenado que él estuviera en el aljibe, ¿no es cierto? Seguramente con la intención de que a lo mejor se muriera. Entonces, ese es el aporte fundamental, más allá de todas las cosas politiqueras. Siempre me acuerdo cuando iba al Uruguay, no entrevistaron a dice Nelson, no se confunda con los Frente Amplio, porque son políticos como todos, quieren tener el poder, pero por supuesto, quieren tener el poder como todos, ¿no es cierto? Pero, el aporte de Mujica, que además en esta nota tan extensa, cuando él dice, defraudé a todos. Esto que decía Pablo, un hombre que aprendió de sus errores. Dice, una vez dice, vino una vez un empresario de los Rockefeller, ¿no es cierto? Y nosotros le tiramos piedra. ¡Qué imbéciles éramos! Privamos al Uruguay de tener inversiones que hubieran generado trabajo. Es decir, un hombre que aprendió, realmente que se arrepintió, y que le transmitió a los uruguayos, les transmitió esto. Repito, cuando me dijo, mi gobierno fue un desastre, quedé en deuda con todos, con los míos y con los otros. En esa casa, que es efectivamente de Juan Rulfo, o casi de García Márquez, ¿no? Yo me acuerdo que llegamos ahí, y cuando íbamos a esa nota, que fue en la noche, el que me llevaba en el auto dice, mire, yo lo llevo, porque sé que es la casa de Mujica, porque ahí yo a esta hora de la noche no voy ni de casualidad. Pero sé que la casa de Mujica está a la custodia y demás. Llegamos. Una oscuridad impresionante. Entramos, había una garita donde estaba el soldado de seguridad y dice, mire, yo estoy acá. Me dice, estoy mejor que ellos, porque tengo luz, tengo un baño lindo, estoy comiendo, tengo una cosa. Entonces, entramos a la casa de Mujica. Digo, bueno, anden con cuidado por acá, por un sendero a oscuras totales. No tenían ni una iluminación ni nada. Entramos a la casa, estaban los técnicos, estaban los dos camarógrafos, Juan Pablo Chávez y Nicolás González, y estaba Juan Manuel Lombardero, que fue el productor, y estaba un equipo de la televisión uruguaya. Una luz tenue,
¿no? Lóbrega, ¿no? Así, sombras por todas partes, ¿no es cierto? Una biblioteca, cuando entras, Platón, Sócrates, Tolstoy, García Márquez, Foucault, lo poco que puede ver ahí. Entonces estamos esperando y de repente estás ahí, a la izquierda del baño, a la derecha la cocina y adentro lo que sería un living. Sale Mujica con un pullover azul, pantuflas azules, ¿no es cierto? Sale con un libro. Era el libro de Platón, tenía. Hola, ¿cómo le va, Nelson? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Digo, sí. Entonces me dicen, chicos, mira, Nelson, nosotros llegamos hace una hora, nos saludó y le digo, perdóneme que estoy leyendo. Así que siguió leyendo ahí, en medio de una lucecita que voy a decir, mamita, yo acá. Bueno, entonces le digo, muchas gracias, que le digo, me dice, ¿quiere pasar al baño para...? Bueno, sí, el baño, digamos, de una austeridad, de una pobreza notable, ¿no? Y empieza, entonces me acuerdo que él dice, perdóneme, ¿ustedes van a hacer el programa en vivo acá? Sí. Dice, qué jodido, dice. Nadie pudo transmitir acá, me dice. Ay, bueno, sí, qué una vez ánimo. vinieron, él colaboraba para la Deutsche, vinieron los de la Deutsche Welle, los alemanes, vio lo que son acá, no pudieron transmitir ni de Con casualidad. esa luz. Dios los ayude, dice. Bueno, así que, entonces empezamos que al principio, que esto, que aquello, que no. Milagrosamente, la comunicación estabilizada, milagrosamente a los 3 minutos se estabiliza. El programa duraba 1 hora con la tanda y demás, y a la media hora se comunica conmigo Ezequiel Sanitz, ¿no es cierto? Me dice, Nelson, sigan hasta que termine. Duró 1 hora y media. Ay, no. La conversación que fue apasionante. Mire, ay, me dice, qué lindo este pullover, ¿vio? Le digo, Bueno, sí, hace 10 años Sí, que sí. lo tengo, lo quiero tanto. Y las pantuflas estas, qué cómodas. ¿No le molesta que esté en pantuflas? Le digo, no, mire. está en su casa. Usted, cuando ven la nota, ven la iluminación, las luces Sí. y todo, que es de una cosa de García Márquez, ¿no? Bueno, termina entonces la nota, que salió técnicamente impecable, así que el trabajo que hicieron los camarógrafos y los chicos del canal de Uruguay fue espectacular. Y entonces dice, bueno, dice, ahora, dice, ya terminamos, dice, ahora venimos con los tragos. Entonces, acá, entonces nos hace pasar a la cocina. Donde estaba Lucía Topolansky con una computadora, Nelson, ¿cómo era? Mantel de hule, cocina, digamos, de horno casi a leña, una lamparita de 70, qué sé yo. Me dice, qué lindo tenerlo acá, que esto, que aquello. Bueno, se quedan, ¿no? Porque hacemos una picadita con acá, con whisky, con esto. Le digo, no, mire, presidente, le digo, tenemos que volver a Punta del Este. Si hacemos todo esto, no. Pero ¿cómo no se van a quedar? Me dice, me ofende. Le digo, mire, presidente, tenemos hasta estábamos nosotros basados en Punta del Este porque habíamos ido a ser los médicos de Maradona. Digo, tenemos que volver a Punta, si no, no tenemos que quedar a dormir acá, le digo, mire, lugar, dice, bueno, qué macano, dice, bueno, hubiéramos pasado, hubiera sido lo más lindo de la noche. Entonces, bueno, qué cosa, bueno, los dejo, yo también me levanto mañana a las 3 de la mañana, dice, no sabe lo lindo que trabajé. Él vivía de lo que cultivaba en la chacra. Sí. Se levantaba a las 3:30 de la mañana para trabajar en el tractor y vivían de eso. Un personaje único, absolutamente, más allá de porque vos te encontrás con alguien que va más allá de lo ideológico, ¿no? Pero me acuerdo, nosotros dice, qué imbéciles, vino Rockefeller y le tiramos piedra cuando tendríamos que haber salido a decirle gracias, pues qué imbéciles que éramos. Un aporte de eso, y por supuesto él Eso veía le costó la pelea con la izquierda. Por Eso y otras cosas por más. supuesto, pero obviamente, pero finalmente, como decía Pablo en La Gente, Sí, que claro. él tenía un enfrentamiento con Tabaré, que era también una muy buena persona, honesto, era más fuerte, tenía otra formación, ¿no es cierto?, intelectual, pero además Mujica, que vos lo escuchás así, una persona culta, realmente, ¿no? Ese fue el gran aporte de Mujica. Pacificó Uruguay, y por eso se dieron ese abrazo con Sanguinetti, y los dos se retiraron juntos. Por eso Luis Lacalle Pou dijo, te vamos a extrañar.
Claro. Más allá de las cosas, él criticaba al gobierno de la calle Pou, pero un hombre moderno, digamos que sí, pero ¿cómo nos vamos a comerciar con Estados Unidos? Por favor. Bueno, muy bien. José Pepe Mujica, quería compartir estas cosas. Sí, una semblanza porque perfecta. ella fue una experiencia. Yo Sí. podría haber imaginado, yo imaginaba una cosa de Mujica donde vivía. Jamás imaginé que vivía ahí. Así que imagino lo que era para los ministros ir a las reuniones, porque vi la silla donde se sentaban. Silla, banquitos, iban a buscar más porque no entraban todos. Entonces, levantaban la mesa de hule, bueno, acá tiremos las cosas, y demás, los ministros no la podían creer. Los días de lluvia que se embarraban. Muy bien, impresionante.